Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola, buenos días. Buen ¿Qué tal? ¿Cómo andan? bien. Bueno, buen día a todos los que se incorporaron recién. Vamos a esperar un ratito porque si no, yo después arranco con todo y ahí hay más chicos que quieren ingresar al aula. Bueno, ¿cómo anduvieron con las actividades que quedaron pendientes, con eso de la composición de funciones? Ahí recibí Hice algunos algunas, mails de que... pero Sí, hice Celeste. algunas, pero no terminé. Bueno, pero más allá de eso, ¿se entendió lo que estabas haciendo? Sí, sí. Igual las Bueno, últimas eran más complejas, como que había que resolverlas. ajá, bueno, A las mí, por vemos. ejemplo, se me complicó con la 10B, en donde había raíces, que había que aplicar 2 veces raíces en una parte. Bueno, las vemos ahora antes de empezar con el tema nuevo. ¿Les parece? Eh, Jazmín me mandó un correo, pero no está ahora. También necesitaba una explicación. A ver en el chat. Agostina, buen día. Martín, buen día. Bueno, Profe, el tema que, viste que están los eventos de AGI que hubo ayer y hay hoy también. sí, sí. Bueno, y las profes de ayer nos mandaron un mensaje que no era obligación conectarse. Yo me conecté hoy porque usted no nos avisó nada, pero a lo mejor nuestros compañeros piensan que hoy es lo mismo que ayer. A ver, lo que pasa es que los eventos de AGI no son a las 6 de la tarde. Sí, bueno, igual la economía tuvimos a la mañana, pero no era obligación igual. Por eso yo pienso que no se van a conectar hoy. Ah, no, yo ya te digo, o sea, como leí y como decía que había una serie de conferencias y de charlas a partir de las 6 de la tarde o diversas actividades, entonces digo, bueno, a la mañana no influye para nada el cursado, por eso ni les avisé tampoco, porque, o sea, descartaba como que, o sea, la excepcionalidad hubiese sido de que se suspenda la clase, entonces si se suspendía la clase sí les avisaba, pero al no avisarle nada, no sé, si ustedes tienen un grupo armadito de compañeros y si querés mandarle un mensajito para que se vinculen, ¿ah? Yo los espero mientras tanto. Eh, claro, ahí lo que dice Pablo, pongan en el grupo de WhatsApp que estamos en clase y listo. Mando así como... Escúcheme, esto también nos tenemos que ir organizando de a poquito, porque es muy probable que a partir de la semana del 20 de septiembre, no sé si algo les comentaron, volvamos a la presencialidad. ¿Mm? A partir de la semana del 20. Así que, pero es una burbuja, una presencialidad controlada, administrada. De todos modos, yo tengo asignado para el miércoles a la mañana un aula muy grande en las cuales puede haber hasta 38 alumnos, que es más o menos el grupo de AGI de la mañana que asiste con regularidad o que está trabajando con regularidad. Eh, por ahí a lo mejor puede haber alguien que no pueda ir por algún motivo, por ejemplo, alguien que no viva en Rafaela y que no alquiló lugar para vivir, casa o lo que sea, porque todo el año se empezó presencial, virtual, eh, no va a viajar por una clase de 1 hora y media, porque la clase es de 1 hora y media. O hay otras personas que a lo mejor tienen algún tipo de patología que no se quiere exponer o porque tiene temor o qué sé yo. Entonces, aparentemente las clases las vamos a dar en forma, como se diría, en forma híbrida. O sea, se trabaja de manera presencial, pero esa clase presencial se graba con cámaras y después se las subimos al aula virtual. ¿Mm? De todos modos, siempre me parece como que es mucho más
más enriquecedor una clase presencial que una clase virtual. Yo ahora le estoy hablando a unos cuadraditos negros que me ponen el nombre, bárbaro, qué sé yo, pero no termino de ver cuánto de lo que uno pretende transmitirle ustedes los reciben. En cambio, si la clase es presencial, esto ya lo habíamos hablado, uno ve las reacciones de ustedes, ve si están frunciendo el ceño, como diciendo, ¿qué está diciendo este? ¿Qué le pasa? O asienten con la cabeza, como aprobando que lo que uno está diciendo se entiende. Pueden hacer las consultas, pueden hablar 5 personas a la vez y uno puede estar siguiendo la conversación de 5 personas a la vez, cosa que desde la virtualidad eso no pasa, porque si hablan 5 personas juntas, en la virtualidad medio como que no se puede, En cambio ahí uno puede hablar de un lado, otro de otro, sí, no. Bueno, el intercambio es mucho más fluido, así que todos los que puedan, aprovechen las clases presenciales. Yo después les voy a mandar un mensaje para que cada uno de ustedes después, de forma personal, me va a decir si va a asistir a las clases o no va a asistir a las clases, cosa de que yo pueda organizar el grupo. ¿Estamos? Pero ya les digo, como tengo hasta 38 personas, así que me parece que puedo trabajar con tranquilidad. ¿Estamos, chicos? Profe, Sí. así que ahora es como más seguro de que arrancamos. Por lo menos hay muchas posibilidades. Ya nos están mandando mensajes a nosotros de que a lo mejor yo me estoy apurando en transmitirle pero ya están organizados las aulas, los horarios, y nosotros vamos a tener clases los miércoles de 9 a 10 y media. De 9 a 10 y media. En realidad el horario es de 9 a 12, pero bueno, tiene que ser horario reducido. Ustedes saben que no se puede estar más de 3 horas dentro de un aula. Más de 90 minutos, perdón. Así que va a ser un horario reducido. Posiblemente yo tenga que reforzar después con clases virtuales. ¿Estamos? Pero el grueso lo vamos a dar en la clase presencial. ¿Estamos? Así que bueno, para mí es una buena noticia. A lo mejor por ahí es que usted dice, a mí se me complica porque yo organicé ya parte de mi vida trabajando desde mi casa porque tengo un nene, porque qué sé yo, que esto acá, que lo otro, ahora veo. Pero bueno, siempre el cursado es mucho más enriquecedor que la clase virtual. Profe, y Sí, vio que Rocío. nosotros tenemos el parcial del 23, ¿lo vamos a rendir presencial o quedamos virtual como siempre? No, lo vamos a hacer presencial. Mira, te digo la verdad, no sé, Rocío, porque hay mucha incertidumbre con respecto a esto. Después lo tenemos que hablar con el coordinador de carrera, con el resto de los profes de matemática. Sí, pero yo esto acá no... Esta pregunta que vos me hacés a mí se me pasó. Lo vamos a hablar después. Porque a los chicos de la tarde, ellos no van a tener la suerte de las clases de análisis hacerlas en forma presencial con Cecilia, porque están ocupadas las aulas. Entonces, la idea es que uniformar todo, o sea, si a los de la tarde el parcial es virtual, no sé si el de la mañana da para que sea presencial, bueno. Son un montón de más dudas que certezas, pero lo bueno es que el dictado de las clases lo vamos a empezar a hacer en forma presencial. Bueno, profe, Bueno, gracias. ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, arrancamos entonces, vamos a hacer una previa, o un precalentamiento. Entonces vamos a arrancar corrigiendo los ejercicios que quedaron pendientes de la clase pasada, ¿sí? Bueno, esperen un cachito que me organice. Bueno, ahí vi que algunos, no todos, pero traten de hacer el cuestionario que estaba pendiente. Y dedíquenlo un poco más. Ahí me fijaba que, porque el campus virtual es muy buchón en ese sentido. Y hay algunos chicos que lo resolvieron en 1 minuto y medio y sacaron 4.
Eso es porque pusieron al voleo, tac, 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 o sea, sin pensar demasiado cómo era la respuesta. A nosotros nos indican cuánto tiempo lo resuelven, y es imposible que si uno hace un trabajo más o menos a conciencia lo haga en 1 minuto y medio. Profe, la actividad 5 la habíamos hecho ya de Ah, este trabajo. ah, Porque eso estaba en el cuestionario. Yo quedé así como que no entendía nada y tiré a cualquiera y no le pegué. tiraste cualquiera y no le pegaste. Bueno. A ver, vamos a hacer algunos, no todos, porque por ahí nos podemos cansar también. Si llegamos al de las raíces, mejor, creo que es el más difícil. Sí, Bueno, es el que más costó. no, ¿cuál sería este? El 10. El 10. Bueno, tenemos que f es una raíz cuadrada y g es una raíz cúbica, y tenemos que hacer la composición de f con g. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Siempre de adentro para afuera. Entonces, en el margen, en un borrador, hacemos el siguiente razonamiento. Primero tenemos la variable x, y viene la función g, que me la transforma en raíz cúbica de 1 menos x. Y ahora viene la función f, y lo que hace la función f es extraer raíces cuadradas a lo que teníamos. Entonces, ¿cómo me queda la composición de f con g? Me queda la raíz cuadrada de la raíz cúbica. Y acá saben que cuando tenemos raíces de raíces, se pueden multiplicar los índices. Y me queda la raíz esta. Cuando tenemos raíz P, por ejemplo, de una raíz Q, entonces en este caso podemos multiplicar los índices PQ. Y ahí tendríamos la función f con g, la composición f con g. Esa era mi duda, no sabía cómo reducir las raíces, no me acordaba si había que multiplicarlas o sumarlas. Me parecía muy grotesco, por decirlo así, dejar 2 raíces. No, puede ser, a ver, no siempre, o sea, vamos a ver. Vamos a ver, en este caso como tenemos raíz de raíz y las dos afectan todo a 1 menos x, ahí sí las puedes multiplicar. En el caso que queramos hacer g con f de x, bueno, el razonamiento es el mismo, primero tenemos x, ahora viene la función f, me la transforma en raíz cuadrada. Y ahora viene la función g, ¿y cómo me queda? G con f de x. Bueno, me queda la raíz cúbica de 1 menos, y en vez de x ponemos la raíz de x. Ahí no podemos multiplicar ambos índices, porque esta raíz forma parte de una suma. Entonces ahí queda como está, y fíjate que te queda una raíz dentro de otra raíz, pero ahí no podés operar porque ahí tenés una suma o una resta en este caso, entonces no tiene que quedar de esa forma. Cuando hacemos la composición de f con f, entonces tenemos x, después lo transforma en la raíz de x, y después lo vuelve a transformar en la raíz de x, o sea, le vuelve a aplicar x. En este caso sí, raíz de raíz, ahí me queda la raíz cuarta de x. O sea que f con f es la raíz cuarta de x. Y g con g, primero tengo x, me lo transformo en la raíz cúbica de 1 menos x, y ahora volvemos a aplicar la función g. ¿Y cómo me queda? La raíz cúbica de 1 menos, y en vez de x tenemos que poner en que quedó transformada, la raíz cúbica de 1 menos x. Y ahí no podemos multiplicar los índices, repito una vez más, porque acá dentro de la raíz nos quedó una resta. O sea, se puede cuando me queda raíz de raíz. Ahí sí se pueden multiplicar los índices. Me dirán ustedes si fui demasiado rápido, si quedan algunas dudas.
No, profe, se entendió esto. ¿Se entendió? Sí, se Bueno, entendió. Gracias. vamos a hacer uno del 11 para que quede completo. Vamos a hacer uno solo del 11. Para que quede un poco más completo todo esto. Entonces acá tenemos que hacer F con G con H. Entonces vamos a ver las que tenemos. Vamos a separarlas así. Acá tenemos F. Acá tenemos G. Primero, visualizar bien cuáles son las tres funciones con las que estamos trabajando. F, G y H. Bueno. Y tenemos que hacer la composición de F con G con H. Nos ayudamos con la evolución, cómo fue evolucionando. Primero X. Lo primero que hacemos es la función H, o sea que me lo transforma en X menos 1. Después viene la función G. La función G, cuando me pide X, le damos X menos 1. Y después viene la función H. No, perdón. La función F. La función F, cuando me pide X, le damos 2X menos 1. Más 1. Y acá tenemos la composición, entonces, de F con G con H. La miro un poquito, le hablo, le digo, Profe, sí, tengo una duda. sí, ¿No habría que agregar una X más por F? ¿no? Reemplazás la X en realidad. Claro, Ah, reemplazás la X. Reemplazás la X por lo que tenías. Reemplazás la X por lo que se transformó. ¿Sí? sí, sí. Acá podemos distribuir 2X menos 2 más 1. Entonces me queda mejor presentada 2X menos 1. 2X menos 1. Ya que estamos, vamos a hacer la B. Bueno, acá otra vez F con G con H. Entonces primero tenemos H. Entonces, tengo X. H me la transforma en 1 menos X. Ahora viene la función G. La función G eleva al cuadrado. ¿Pero qué eleva al cuadrado? Y lo que había. Y ahora viene la función F. ¿Qué hace la función F? 2 por X, pero X ya no está más. X se me transformó en 1 menos X al cuadrado. Y ahora le resto 1. Acá, si quieren, pueden elevar al cuadrado. Vamos a hacerlo. Recuerden que un binomio elevado al cuadrado es 1 al cuadrado menos 2 por 1 por x más x al cuadrado. Lo hago porque, para repasar esto acá de binomio al cuadrado, bueno, ¿qué me queda? 2 por 1 menos 2x más x cuadrado menos 1. Sigo acá arriba. Distribuyo el 2, me queda 2, menos 4, más 2x cuadrado, le resto 1, y ahora la Profe, presento. Espera, 2x cuadrado menos 4x más 1. Sí, ¿hace falta resolver lo que nos queda o con que nos quede el resultado ya ya. estaría? Si vos tenés que, en una evaluación, si vos me presentás esto, yo te pongo que está bien. ¿Está? Yo lo hago para que repasemos un poquito el binomio al cuadrado, porque lo vamos a necesitar y cada vez más lo vamos a necesitar. Porque me aparece muy seguido esto acá del binomio al cuadrado, y por ahí a lo mejor están entendiendo lo que están haciendo, porque están trabajando con alguna función, pero tienen que desarrollar un binomio al cuadrado y lo hacen mal. Ok, Y a gracias. mí en la B también se me complicó un poco con la potencia. Y lo voy a tener que ver porque creo que lo hice mal. ¿Cuál? En la 10B. En la 10B.
Bueno, sí, lo que pasa es que ahí te queda medio largo. Te queda medio largo. Lo que pasa es que esta función es larga. Bueno, Profe, una sí, consulta antes sobre el 10b. sí. Cuando hacemos g de f de x, ¿tenemos que reemplazar en g 2 veces el valor de f, ya que hay 2x? G con F. Esta. Sí, Va. porque Como yo lo hice así. primero vino la función f, vino la función f, la función f te la transformó en x menos 2. ¿Sí? Ahora, cuando viene la función g, cada vez que te pide x, vos le tenés que dar x menos 2. Sí, ¿Mm? Cada vez que te pide x, vos le das x menos 2. Porque x desapareció, se transformó en x menos 2. ¿Está? sí, profe. Sí, sí, lo hice así. Era mi duda, pero sí, lo hice. Acá cuando Gracias. tenemos que hacer g con g, acá se hace largo. ¿Por qué? Porque primero x se transforma en x cuadrado más 3x más 4. ¿Sí? Y después volvemos a aplicar. Entonces, cuando me pide x, acá le tenemos que dar x cuadrado más 3x más 4. Y acá también. Entonces me queda una expresión bastante larga. Bueno, vamos a ver el último tema, chicos, que corresponde a esto de funciones. Que lo vamos a llamar funciones definidas por tramos. Funciones definidas por tramos. Cuando tenemos una función definida por tramos, en principio lo podemos decir así. El dominio de la función, está dividido en intervalos. Y en cada intervalo está definida una fórmula distinta. Eso es una función definida por tramos. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a verlo gráficamente. Supongamos que, bueno, ahí tenemos un sistema de ejes cartesiano. Y yo digo, bueno, vamos a dividir en dos. Los x mayores que 1 y los x menores que 1. O sea, vendría a ser, para esta parte, para estos valores de x, vamos a aplicar una función. Por ejemplo, la función raíz de x. O sea, que para todo este sector va la función raíz de x. Y para los menores que 1, aplico otra función. Por ejemplo, la función constante y igual a 2. ¿Estamos? Y al 1 le aplico la raíz cuadrada de x. O sea que si x es igual a 1, le aplico la raíz de x. Entonces, ¿cómo lo expresamos eso? Lo vamos a expresar de la siguiente forma. La función x ya no va a responder a una única ley. Entonces lo decimos así. Y siempre de izquierda a derecha. La función va a ser el 2 si x es menor que 1. Y va a ser la función raíz de x si x es mayor o igual que 1. Y ahí tenemos una función definida por tramos. ¿Cómo se grafica esta función? Bueno, para todos los x menores que 1 es la función constante 2. Recuerden que la función constante 2 era una recta horizontal que pasaba por 2. Para todos los x menores que 1 tengo que graficar la función 1. Esa función 2 no alcanza al 1, porque dice que x es menor que 1. Entonces ahí vamos a poner un puntito vacío,
Porque en el 1 la función no vale 2. Y después, ¿qué me dice? Y que para los mayores que 1, la función que tenemos que colocar es la función raíz cuadrada de x. Recordamos que la función raíz cuadrada de x es una parábola recostada, estamos, que pasaba por 1, 1. Era así. ¿Se acuerdan? Pero en esta parte, no corresponde que yo haga la parábola. Entonces se la borro. En esta parte no corresponde que haga la parábola. Entonces la borro. Entonces, ahí me queda la gráfica de la función, lo que está en azul. Y ahí tenemos una función definida por tramos. Entonces, hicimos una subdivisión del intervalo, en este caso para los x mayores que 1 y para los x menores que 1. Y en cada uno de esos intervalos definimos una función. Profe, ¿y qué va? ¿Punto abierto o punto cerrado? Vacío ahí en donde está la parábola, la media parábola. Acá va punto lleno. Porque acá te está diciendo que esta función sí se la aplicás al 1. Entonces va punto lleno. Y en los otros extremos queda así como está. En los otros extremos, esto se sigue prolongando, esto acá se va para menos infinito. ¿Estamos? De todos modos, vamos a hacer un montón de ejemplos, chicos, hasta que más o menos se entienda qué estamos haciendo y para dónde vamos. A ver, supongamos que ustedes tienen lo siguiente. La función es menos x, no la voy a hacer tan complicada de entrada. X más 2, si x es menor o igual a menos 2. X, si x está comprendido entre menos 2 y 4. Hola. Hola. Estaba esperando una llamada de mi hijo. Y 1, si x es mayor o igual a 4. Bueno. Y tenemos que graficar esta función. Entonces, lo primero que tenemos que ver, lo hacemos al margen, al borrador, es que en cuántos intervalos se dividió ahora el eje X. En 3. En 3. Para los menores que menos 2, tengo que aplicar la función X más 2. Para los comprendidos entre menos 2 y 4, tengo que aplicar la función X. Y para los mayores de 4, tengo que aplicar la función 1. O sea, lo que decimos ahí es cómo se divide el intervalo. Cómo se divide el intervalo. Y lo que tenemos acá es la función que tenemos que aplicar en cada intervalo. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, yo lo voy a hacer así creo que por única vez, después cada cual lo maneja como quiere. Pero, a ver, acá en borrador sí, no, me parece que los voy a hacer lío. ¿Cómo hacemos la gráfica de la función? De la función total. Y depende del intervalo en que estemos, vamos a tener un valor distinto. Y otra cosa, supongamos que yo le digo, bueno, ¿cuánto vale la función en 2? ¿Cuál sería la respuesta? X. Claro. Y en este caso, entonces, primero,
Estamos hablando de que x vale 2, ¿no es cierto? O sea que estaríamos acá, entre menos 2 y 2, acá estaríamos. ¿Qué función tenemos que aplicar? X. Entonces, si x vale 2, si aplico la función x, el resultado es 2. ¿Está claro? Lo primero que vamos a hacer es dividir el intervalo. Menos 2, 1, 2, 3, 4, y los mayores que 4. Para los menores a menos 2, yo tengo que graficar la función x más 2. Recuerden que la función x más 2 es la función lineal, donde 2 es la ordenada al origen y 1, que acompaña a la x, era la pendiente. Eso era 1 para el costado y 1 para arriba. ¿Estamos, chicos? Entonces yo grafico la función lineal x más 2. X más 2. Ordenada al origen 2, pendiente 1. 1 para arriba, 1 para el costado. Yo la graficaría toda la recta. Toda la recta. Pero ustedes me dicen, bueno, pero pará, ¿por qué esa recta sirve solamente para los menores a menos 2? Bueno, entonces, una vez que tenemos hecha la recta, borramos lo que no corresponde, y es toda esta parte de la recta que no corresponde, porque la recta corresponde solamente para los menores a menos 2. ¿Está? Como es menor o igual, entonces en el menos 2, el punto lo tengo que hacer lleno. Acá, el punto lo tengo que hacer lleno. Entre menos 2 y 4, la función que le va es la función x, y la función x es la función identidad. ¿Cómo era la función identidad? Una recta 45 grados. Entonces, ¿qué pasa por el 0? Entre el 2 y el 4, tenemos que graficar una recta 45 grados. En menos 2 vale menos 2. En 4 vale 4. Entonces tengo que ir desde este punto hasta este punto con una recta 45 grados. Ahí. Y después analizo, a ver, ¿qué le va? ¿Punto lleno o punto vacío? La función x son para los x menores a menos 2, perdón, mayores a menos 2, menores que 4, pero no tenemos la igualdad. Entonces acá va punto vacío. Para los x mayores que 4, tengo que aplicar la función 1, y la función 1 es la función constante. ¿Cómo se grafica una función constante? Es una recta horizontal que pasa por 1. Como eso es para los x mayores o iguales que 4, ese igual indica que acá le tengo que poner un punto lleno. Y ahí nos queda la gráfica de esta función definida por tramos. En cada intervalo tengo que graficar la función que corresponde. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer directamente los ejercicios que están en la práctica, que hay un montón. Esos quedaron pendientes, están antes de todo esto que ya estuvimos trabajando. El 5 creo que es. Sí. Y con esto terminamos todo. Bueno, hay un montón. No sé si vamos a tratar de hacer varios, pero no sé si lo vamos a poder hacer todos. A ver, esperen un cachito que me organice. Voy a hacer...
Profe, nosotros tenemos que ir graficando también. Sí, 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 sí. Pero yo quería ver si podía hacerlo en papel cuadriculado porque se me ve mejor. Pero no sé si voy a poder. No. Ahí se ve, ¿no es cierto, chicos, todo esto? Sí, profe. Bueno, entonces lo vamos a hacer en papel cuadriculado. Bueno, tenemos esa función. Entonces, la vemos, me hago amigo de la función. La vamos a graficar. ¿Cuáles son los dos intervalos en que está dividido el eje X o el dominio? X menor a 0 y X igual o mayor a 0. Perfecto. Entonces, para los X positivos vamos a tener que graficar una función. Para los X negativos vamos a tener que graficar otra función. ¿Estamos? Entonces, el 0 va a ser, acá para los X negativos vamos a tener que graficar la función X más 2, y para los X positivos la función 1 menos X. Me fijo que acá tenemos mayor o igual, o sea que para el 0 vamos a tener que poner esta función 1 menos X. ¿Sí? ¿Cómo se grafica esta función? Bueno, ¿qué es X más 2? Es una función lineal. Hay que tener muy en claro cuáles son las funciones que estamos trabajando. 1 menos X también es una función lineal. Así que van a ser dos rectas. Vamos a ver si se unen o no. Puede ser que se unan, puede ser que no se unan. ¿Cómo graficamos X más 2? Bueno, es una recta que pasa por 2 y que tiene pendiente 1. Uno para el costado, uno para arriba. Entonces, y esa recta es solamente para los negativos. Entonces, si yo ya manejo un poquito esto, no hace falta que la grafique toda y después la borre. Porque ya sé que esa recta es solamente para los negativos. En el 2, perdón, en el 0, esta recta no va, así que hacemos un puntito abierto ahí. Para los positivos tengo que graficar la función 1 menos x, que es una función lineal, donde 1 es la ordenada del origen, y menos x, ese menos 1, indica la pendiente, que es 1 para el costado y 1 para abajo. Entonces, la ordenada del origen es 1, y la pendiente es menos 1, 1 para el costado y 1 para abajo. Gráfico la recta. Y como el 0 está incluido en este intervalo, en el 0, pongo el punto 0. Y ahí me queda la gráfica de la función. ¿Me dicen si seguimos? Sí, profe. Bueno. Aguántenme un cachito. Entonces, vamos a buscar la otra función. La B. Profe, Sí. ¿estos ejercicios en qué unidad están? ¿En En la la unidad de cuarta? funciones. Están en la unidad de ¿En la funciones. 3? En la que estamos trabajando. Es unidad 3. Sí, sí. Va, vayan pensándola, a ver cómo hago para graficar todo eso.
no se compliquen. Va. ¿Qué tenemos ahí? Una función definida por tramos. Epa. ¿Cuántos tramos hay? 2. Hay 2 tramos. ¿Cuáles son esos 2 tramos? Y los x menores o iguales que 2, los x mayores o iguales que 2. ¿Cómo lo sé? Porque me lo está diciendo acá. Entonces, todas cosas que yo hago, que ustedes si quieren las hacen o no, tengo el 2. Para los x mayores que 2, tengo que aplicar la fórmula 2x menos 5. Y para los x menores que 2, la fórmula 3 menos 1 medio x. ¿Qué tipo de funciones tenemos en ambos casos? La función lineal. En ambos casos tenemos la función lineal. Entonces vamos a tener que graficar 2 rectas. ¿Sí? A ver, díganme ustedes, chicos, ¿cómo graficamos la función 3 menos 1 medio x? 3 menos 1 medio x. La ordenada al origen es 3 Bien. y la pendiente es menos 1 medio, pero es decreciente. Claro. Entonces la pendiente menos 1 medio la hacemos 1 para el costado, 2 para abajo. Entonces a partir de la ordenada al origen, 1 para el costado y 2 para abajo. ¿Está? Acá tenemos otro punto. Pero eso lo tenemos que hacer hasta el 2 nomás. Entonces unimos esos 2 puntos. Continúo hasta el 2. Me salió media mal, no importa. En el 2, como acá me dice que para el 2 también tenías que aplicarle esa fórmula, entonces en el 2 le va punto lleno. ¿Esto está bien? Medio como que no. Esperen. Está media mal graficada. En 3 vale menos 2, en 1. Me tiene que cortar ahí. Esperen un cachito, ¿no? En 0 vale 3. En 1 vale... No, claro, acá hay algo mal. ¿Estamos diciendo mal algo? ¿Qué estamos diciendo mal? La pendiente, que es menos 1 medio, es 2 para el costado y 1 para abajo. ¿Estamos? La pendiente menos 1 medio, este siempre es para el costado, y el de arriba para abajo. O sea que de 3 son 2 para el costado y 1 para abajo. Ahora sí. Por eso no me gustaba cómo quedaba. Bueno, y como en el 2 está incluido, hacemos un punto lleno ahí. Ahora, para los mayores que 2, hay que graficar la función 2x menos 5. El menos 5 es la ordenada del origen. Acá tengo el 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, yo tengo que arrancar justo de por ahí. Menos 5. Y la pendiente es 2. 1 para el costado, 2 para arriba. Graficamos esa recta. Ponele eso. Pero resulta que esa recta me sirve solamente para los mayores que 2. O sea que ahí vamos a tener que borrar. Todo lo que corresponde para los menores que 2 se lo borro.
Y esto, como es x mayores, ahí tenemos que poner un punto vacío. Puede ser que esas rectas se unan, o sea, no siempre las funciones definidas por tramos me quedan así dos cosas separadas. O sea, pueden ser que una me quede a continuación de la otra. ¿Mm? Vamos a buscar algún ejemplo. Vamos a hacer el D. ¿Mm? A ver, ¿qué onda el D? Bueno, ahí tenemos el D. El intervalo sobre el eje X lo tenemos dividido para los negativos y para los positivos. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica de esta función? Bueno, ya creo que más o menos la idea está. Lo que cambian son las funciones. ¿Mm? Acá para los negativos tengo que aplicar la función valor absoluto de x más 4. ¿Mm? Y ahora, bueno, nos vamos a tener que empezar a acordar de un montón de cosas. Primero, que la función valor absoluto era, dijimos, esa b corta, ¿no es cierto? Pero si teníamos valor absoluto de x más 4, esa b corta se trasladaba 4 unidades para la izquierda. O sea que el piquito lo vamos a tener acá. Así es la función valor absoluto de x menos 4. Es la b corta, pero corrida a 4 unidades. Y esa la tenemos que graficar para los negativos. Entonces me interesa saber cuánto vale en el 0 esa función. En el 0. Y tenemos que 0 más 4 es 4, valor absoluto de 4 es 4, o sea que en el 0 vamos a estar acá en el 4. Y tenemos esa especie de vértice en el menos 4, entonces ahí graficamos la función valor absoluto. Como es menor que 4, no vamos a llegar, o sea, llegamos al 4, pero ahí tenemos que hacer un punto vacío. ¿Estamos? Para los mayores o iguales que 0, tenemos que graficar la función x cuadrado menos 2. Entonces ahí recordamos que la función x cuadrado era la parábola matriz, y como el menos 2 está abajo, hay que bajar 2 unidades, o sea que voy a tener que graficar esta parábola bajada a 2 unidades. Lo mismo, ¿cuánto vale en el 0? Menos 2, o sea que yo la tengo que arrancar de ahí. Y como es una parábola matriz, ya sabemos que tenemos que hacer uno para el costado y uno para arriba, o sea que pasa por este punto. Ahí tenemos la parábola. En el 0 está incluido, entonces a ese punto lo ponemos lleno. Y ahí tenemos la gráfica. Espero que en el parcial nos toquen funciones así fáciles. Bueno, continuamos.
Sí, no es tan fácil, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque tenés que pensar cómo se queda dividido el intervalo. ¿Mm? Pero bueno, me alegro de que no les resulte tan complicado. Vamos a hacer el E. Después, algunos quedan para ustedes y me los consultan la clase que viene, si les parece. ¿Mm? Vamos a hacer esto ya, vamos a copiar estos dos. Vamos a hacer uno y después hacemos el otro. Bueno. Más chicos me quedaron. Córrelo para el costado y después agárrelo de la punta, profe. Váyase a un extremo y agárrelo de la punta y lo chica de ahí. A ver, pero no lo puedo enganchar. A ver, espera, bueno, peor. Voy a achicar todo. Ahí está. Y ahí lo achico. Bueno. Ahí lo muevo. Y ahora agrando todo. Perfecto. Gracias, Rosy. Bueno, vamos a hacer el E. Primero lo leemos un poquito. A ver, ¿qué tenemos que graficar? ¿Cómo queda dividido el intervalo? ¿Cómo queda dividido el intervalo? Los menores que 0, o sea que acá vamos a tener que poner la función x cuadrado más 1. Entre 0 y 2, acá vamos a tener que poner 1 más 2x. Y para los mayores que 2, 7 menos x. ¿Estamos? Entonces ya sé que tenemos que estar trabajando con 3 intervalos. X cuadrado más 1 es la función cuadrática. 1 más 2x es la función lineal. 7 menos x es una función lineal. Vale. Entonces ya sé cómo viene la cosa. Eje X. Eje Y. Para los negativos, tenemos que graficar la función x cuadrado más 1. ¿Cómo era la función x cuadrado más 1? Es x cuadrado y le tengo que subir 1. ¿Estamos? Pero como yo tengo que graficarlo solamente para los negativos, me quedo con esa media rama de la parábola que pasa por 1. Recuerden que la parábola matriz siempre es 1 para el costado y 1 para arriba para buscar este punto. Y ahí dibujo la parte de la parábola. Como acá me dice menor o igual, acá le va punto lleno. Entre el 0 y el 2, tenemos que graficar la función 1 más 2x. 1 más 2x es una función lineal. La ordenada al origen es 1 y la pendiente es 2. Entonces fíjense que ahí, como la ordenada al origen es 1, ahí se me queda enganchada con la otra parábola. Y la pendiente es 2. 1 para el costado, 2 para arriba. O sea que ahí tenemos que graficar la recta, pero la recta ahí se une con esto. ¿Y hasta dónde llega? En el 2. Y 2 por 2, 4, más 1, 5. O sea, llega hasta el 5. Entonces, como ahí se me une, no hace falta que haga el punto lleno. Directamente uno las dos funciones. Borro ese punto y uno las dos funciones. Para los mayores que 2 tenemos la función 7 menos x. ¿Cómo graficamos la función 7 menos x?
7 es la ordenada del origen, y la pendiente es menos 1. 1 para el costado, 1 para abajo. Entonces vamos a 7, que es la ordenada del origen, y después hacemos Profe, 1. Sí, donde terminó ahí en el 2, iría punto sí. lleno. Iría punto lleno. Iría punto lleno. ¿Mm? Ah, ¿Estamos? ok. Y ahora cuando graficamos 7 menos x, fíjense que es 1 para el costado, 1 para abajo, que si yo prolongo la recta, se me une con este punto también. Entonces, ¿ahí qué ajuste tenemos que hacer? Bueno, primero, esta parte de la recta la tenemos que borrar, la que está comprendida entre 0 y 2, porque esa Y recta vale borramos, sola. ¿Eh? y borramos el punto. Claro, eso. Y borramos el punto porque ahí se me une en la gráfica. Entonces no remarcamos el punto tanto, porque ahí se me une en la gráfica. Entonces ahí me queda esa parábola, esa recta y la otra recta, pero todas unidas. Bueno, hacemos la última de esto. Después las otras quedan como tarea. Bueno. Acá, bueno, tenemos para los negativos, tenemos que la función 4, que es una función constante. Entre 0 y 6 tenemos la función x menos 6, que yo sé que va a ser una función valor absoluto. Menos 4, profe. Bien. Y para los mayores que 6, tengo un 8 menos x, que sé que va a ser una función lineal. Entonces ya voy pensando cómo la voy a ir haciendo. Bueno. Entonces vamos a tener 3 intervalos. Profe, el x menos 4, ¿no puede ser lineal también? No, porque tenés valor absoluto. Está afectado por el valor. La haces directamente, o sea, vos la podés decir, voy a decir, bueno, puede ser lineal y después le aplico valor absoluto. Directamente graficar la función valor absoluto desplazada. Ah, no había visto así las Las rayitas. barras, Claro. las barras de valor absoluto se llaman eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Para los menores que 0, la función constante 4. ¿Cómo es la función constante 4? Una recta horizontal que pasa por 4. Una recta horizontal que pasa por 4. Y el punto sería lleno en el 0. Y el punto sería lleno. Yo, ya que sé cómo es el asunto del punto lleno y punto vacío, y para no estar borrando, me voy a fijar si la otra función engancha o no engancha en el 0. ¿Por qué? Porque si engancha, no dibujo el punto. La otra función es x menos 4. ¿Sí? La otra función es x menos 4. En valor absoluto. ¿Cuánto vale esta función en 0? 0 menos 4 es menos 4. Me queda que el valor absoluto de menos 4 es 4. O sea que me va a enganchar acá. Entonces no le hago el punto lleno y después lo borro. Si se lo hacen y después lo borran, obviamente que está correcto. Entonces ahora entre 0 y 6 grafico la función valor absoluto, x menos 4. Sabemos que es la gráfica de valor absoluto, pero este menos 4, como está dentro, hace que se me vaya 4 unidades para la derecha. Entonces el piquito de ese valor absoluto lo vamos a tener acá en el 4. Y acá en i igual 4 engancha con la otra. Hace así. Y de ahí subís 2.
Claro, y de ahí sube 2. Perfecto. O sea que en el 6 vale 2. En el 6 vale 2. Y ahora, para los mayores que 6, hay que graficar la función 8 menos x. ¿Qué es la función 8 menos x? Es una función lineal, la ordenada del origen es 8, la pendiente es menos 1, o sea, 1 para el costado, 1 para abajo. Entonces vamos al 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá van a tener que graficar una función lineal, bajo 1. Me engancha en el 6. Me engancha en el 6. Y vamos a ver. La función es 8 menos x. 8 menos 6, 2. Sí, me engancha en el 6. Sí, profe. Entonces no le hago el punto. No le hago el punto, porque me engancha en el 6. Entonces directamente grafico la recta. La recta sería esta. Pero yo sé que como toda esa parte entre el 0 y el 6 la voy a tener que borrar, entonces no la grafico así, sino que la grafico a partir de acá. Profe, y una duda. Sí. Cuando estamos hablando de esto, que conectamos los 3 puntos, entonces seguimos hablando de que es por intervalos, no por Sí, tramos. sí, 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 sí. Porque no hay Perfecto. ninguna fórmula donde vos puedas expresarla con una única fórmula toda esa función. Sí o sí la vas a tener que seguir expresar por tramos. Para los negativos vale 4. Para los comprendidos entre 0 y 6, o sea, por más que esté desenganchada, es una función definida por tramos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Hicimos varias, quedan algunas, obviamente quedan para ustedes algunos ejercicios. Ya veo que le quedan los más complicados y me van a decir de todo. A ver, vamos a ver. Creo que no. Bueno, hicimos el A, el B, el C, el D, el E y el F hicimos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el C no. Les quedan el G, el H y el I. Bueno, no le quedan tanto. No le quedan tanto. Terminamos con la unidad 3, chicos. Tenemos que arrancar con la unidad 4. La idea es arrancar con la unidad 4. Si ustedes se fijan en el campus virtual, la parte que dice análisis, turno mañana, va. Unidad 4, límite y continuidad. Antes de empezar, o sea, hay dos temas. Uno que es factorización de polinomio, que no tiene nada que ver con límite y continuidad. Y después viene el apunte del límite. ¿Pero por qué le pusimos esto de factorización de polinomio? Porque después vamos a ver que para trabajar con límite es necesario que ustedes recuerden este tema de factorizar, cómo se factorea un polinomio, cuáles son los casos de factorización de un polinomio. Así que vamos a desarrollar un poquito esto primero, y después la clase que viene arrancamos con límite. Pero hoy repasamos un poquito los casos de factoreo. Repasamos un poquito los casos de factoreo. Profe, ¿y para Sí. el parcial qué tenemos? ¿Unidad 4 solamente? Para el parcial, que es el día 23, van a tener todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora de funciones y lo que podamos ver de límite. Bueno, gracias. Repasamos los casos de factoreo. Primero, ¿qué es factoreo? Factoreo es
es transformar una suma o resta en multiplicación. Eso es factorial. ¿Estamos? Transformar una suma y una resta en multiplicación. Supongamos que ustedes tienen lo siguiente, chicos. 3 multiplicado por A más X. Acá la operación fundamental es la multiplicación. Si ustedes distribuyen, esto me queda 3A más 3X, ¿no es cierto? Acá la operación fundamental es la suma. Entonces, esto es una expresión factoriada. ¿Por qué? Porque la operación fundamental es una multiplicación. ¿Estamos? Entonces, ya acá vamos a ver lo que llamamos el primer caso de factoreo, o lo que decimos el factor común. Si tenemos 3A más 3X, acá vemos claramente que hay un 3 que interviene en los dos términos de la suma, entonces lo podemos sacar como factor común. ¿Factor común de quién? ¿Qué me quedó? A más X. Y acá tenemos la expresión factoriada. ¿Está? O sea, el factor común vendría a ser como si fuese la antidistributiva. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Sí, sí. Vamos a darle un poquito más de complejidad. Y supongamos que queremos factorear esa suma y esa resta. Esa suma y esa resta. Entonces, fijémonos. Hay algo que tienen en común. Yo este primero lo voy a hacer todo desarrollado, porque por ahí a lo mejor hay algún chico que no se acuerde bien, una chica. ¿Estamos? Pero esto acá vendría a ser 5 por 5 por A, por A, por A. 5 por 5, 25, A al cubo es A por A por A. Más, el 10 lo podemos escribir como 5 por 2 por A por A. Menos, el 15 lo podemos escribir como 5 por 3 por A, por A, por A, por A. ¿Hay algo que esté común en todos los términos? El 5 y la A. El 5 está acá, el 5 está acá, y el 5 está acá, está común. Y ustedes me dicen la A. La A está acá, la A está acá, la A está acá. ¿Hay algo más? Otra más. Otra A más. Otra A más. Otra A más. Entonces, eso que me quedó común, la 5, la A y la A, la sacamos. Se lo sacamos a cada término. ¿Qué me quedó en el primero? En el primero me quedó un 5 y un A. ¿Qué me quedó en el segundo? Un 2. El 2. ¿Qué me quedó en el tercero? Un 3. El menos 3. Sí, el menos 3, una A y una A. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Y esto lo vamos a escribir como 5A cuadrado. Esto es 5A más 2 menos 3A cuadrado. Acá sacamos factor común el 5A. Acá la operación fundamental es la multiplicación. ¿Qué hicimos? Esto que era una suma o resta, en realidad una suma algebraica, la transformamos en esto que es una multiplicación. ¿Cómo se llama este proceso? Factoreo. ¿Qué utilizamos acá? Un factor común, porque nos dimos cuenta de que todos los términos tienen algo en común. Lo que tenemos que hacer ahora es ser capaces de, partiendo de esto, llegar a esto sin hacer tantos pasos intermedios, sin descomponer el 5, o sea, tratar de ver si lo podemos hacer en forma un poco más rápida.
Entonces, fíjense que acá, ¿qué sacamos? Si tengo a cubo, a cuadrado, a la cuarta, sacamos factor común a cuadrado, el de la menor potencia. Si a cubo le saco a cuadrado, me queda a. Si a cuadrado le saco a cuadrado, me queda un 1 en realidad. Si a la cuarta le saco o lo divido en realidad por a cuadrado, me queda a cuadrado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Va. Vamos a ver, vamos a analizar esto y vamos a ver qué podríamos sacar factor común. Para eso tenemos que ir analizando término por término y ver si podemos hacerlo sin necesidad de descomponer tanto. ¿El número no sería el 3? El número sería el 3. Porque 9 es 3 por 3, 18 es 3 por 6 y 3 por 4. 3. Y la X, ¿cuál sería la X que está en todo? ¿A qué potencia la vamos a poner afuera? X1. X a la 1 ponemos X. E Y, E Y2. claro. Entonces, si a 9xy cuadrado lo dividimos por 3xy cuadrado, ¿qué me queda? 3. 3. Menos. Si a 18 x al cubo y al cubo lo divido por 3xy cuadrado, le saco, ¿qué me queda? 6 X al cuadrado. Y a la 2. No, y solo. más. Si a 12x cuadrado y cuadrado lo divido, le saco 3xy cuadrado, ¿qué nos queda? 4. X sola. Perfecto. Hizo. Y ahí nos quedó factoreado. ¿Por qué? Porque lo que era una resta o una suma, lo transformamos ahora en una multiplicación. La operación fundamental es la multiplicación. ¿Estamos, chicos? Bueno, supongamos lo siguiente. A ver, 4ab más 8a cuadrado b cubo. ¿Qué sacamos acá, factor común? Sí. ¿Puede ser el 4? El 4, ¿qué más? AB. A y B. A y B. 4ab. ¿Estamos? ¿Qué ponemos ahora acá? ¿Qué ponemos acá? El 1 solo, sin letras. Claro, ponemos el 1. ¿Por qué? Porque es muy común que pongan que quieran poner el 0. Porque ustedes dicen, bueno, si a 4ab le saco 4ab me queda 0. No. Porque cuando yo extraigo el factor común, es como que se estaría dividiendo. Estoy dividiendo en realidad. Entonces acá tengo un 1. ¿Estamos? Ustedes piensen que el factor común es la antidistributiva. Es la antidistributiva. Si yo distribuyo, tengo que recomponer lo que había. Entonces tiene que haber un 1, pues si yo pongo un 0, 4 por A por B por 0 me queda 0. ¿Se entiende, chicos? Y profe, Bueno, ¿y el otro término cómo me queda? 4A y 2. 2A, B2. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces está claro lo que es un factor común. Muy bien. Doy vuelta a la hoja. Espero un cachito, ¿no? Espera. No le quiero errar.
O. No. No copien nada. Va. Vamos a ver en ese caso, chicos. Tenemos 4x más 8y más ax más 2ay. Primero, ¿hay algún término que estén todos como para sacarlo a factor común? O sea, lo primero que me preguntamos es, ¿hay algún factor común? Si lo haces en grupo, sí. No. No hay un término que se repita en los cuatro. No hay un término que se repita en los cuatro. Pero qué sé yo, si analizamos los dos primeros, ustedes pueden decir, bueno, acá puedo sacar factor común 2. Y me queda, ¿qué me queda si sacamos factor común 2? X, sí, X más 2y, ¿no es cierto? Y acá, entre AX y 2AX, ustedes dicen, podés sacar factor común A. ¿Y qué te queda? X más 2y. Sigue estando la suma como operación fundamental. Pero ¿qué pasa ahora? Y este X más 2y y este X más 2y se repiten los dos términos que intervienen en la suma. Entonces lo podemos sacar factor común. ¿De quién? Del número 2 que me quedó más la A que me quedó. Y acá tenemos lo que vamos a llamar factor común por grupos. Profe, ¿me puede explicar cómo llegó a 2x más 2y? Que no lo entiendo. ¿En este primero? Sí. ¿Y por qué vos tenés Claro, no 4x quedaría más Creo que no 8y? estaba bien ese. No, lo que pasa, 2 claro, por que no 2 está bien. X. Eso es lo que pasa. El factor Eso es 4, no 2. es 4. Es 4. Saco factor común 4. Me queda X más 2y. Sí, ahora sí lo entiendo, gracias. Claro. Como no me dijeron antes, me dejaron avanzar y me había equivocado ahí atrás. ¿Está claro esto del factor común por grupo? ¿Cómo me doy cuenta? Y primero, porque no hay un factor común. No hay entre todos un factor común. Entonces, bueno, agrupo entre términos que tengan factor común, extraigo entre esos términos y después analizo qué pasa con lo que me queda. Y si me quedan términos comunes dentro de cada uno de esos términos que intervienen en la suma, los extraigo como factor común. Profe, ¿y eso después hay que resolverlo o queda así? No, queda así. Porque si vos lo resolvés, llegás a esto. Y vos justamente lo que querés es toda esta suma transformarla en un único producto. Y ahí tenés el producto. Gracias. Otro caso que tienen que manejar, chicos, es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. También, si tengo una resta de dos números elevados al cuadrado, esto es, me estoy apurando porque quiero meter 20 cosas y me estoy equivocando. Suma por resta. Suma por resta, diferencia de cuadrados. Suma por resta, diferencia de cuadrados.
Fíjense, si ustedes esto lo distribuyen, x por x es x cuadrado, x por a menos x por a, positivo por negativo. Si distribuimos esto nos queda a por x, y si distribuimos esto nos queda menos a cuadrado. X por a y a por x es lo mismo, uno positivo y el otro negativo, o sea que esto se va, o sea en definitiva me queda x cuadrado menos a cuadrado. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se factorea la diferencia de cuadrado? Porque acá tenemos una resta. ¿Cómo se factorea? ¿Cómo se transforma en multiplicación? En suma por resta. Entonces, si por ejemplo tenemos b al cuadrado menos 16. Bueno, hay que pensar que el 16 es el cuadrado de 4. O sea que b al cuadrado menos 16 es una diferencia de cuadrado. ¿Cómo se factorea? B más 4, suma por resta. B menos 4. ¿Está claro? Y si no nos damos cuenta y lo hacemos con el 16, ¿Perdón? y si no nos damos cuenta y lo hacemos con el 16, como que No. está mal. Claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, porque el 16, o sea, vos tenés que pensar siempre que el que está restando es el cuadrado de alguien. Por ejemplo, a la cuarta menos... No, espera, no lo voy a complicar de entrada. X al cuadrado menos 9. ¿Es una diferencia de cuadrado? Sí. Porque x cuadrado es el cuadrado de x y 9 es el cuadrado de 3. Entonces es una diferencia de cuadrado. ¿Cómo se factorea? Suma por resta. Sí, ya ¿Está claro? entendí. Sí. ¿Y el x cuadrado menos 1? El x es el cuadrado de x. Y el 1, y lo puedo pensar como 1 cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Sí, profe. Y si tenemos x a la cuarta menos 16, x a la cuarta es el cuadrado de ¿quién? De x al cuadrado. 16 es el cuadrado de 4. O sea que esto, ¿cómo me quedaría factoreado? Suma por resta. Pero acá hay otra diferencia, o sea que hay que sospechar. A ver, x al cuadrado es el cuadrado de x y 4 es el cuadrado de 2. O sea que acá me quedó otra diferencia de cuadrado. O sea que la podemos seguir factoreando. Eso es x más 2 por x menos 2. Y ahí me quedó completamente factoreada. Bueno. Yo supongo que deben estar un poco cansados, chicos. Escúchenme. Para la clase que viene, o para durante esta semana, ¿ustedes tienen que rendir algo ahora en el turno de septiembre o no? No, creo que no, ¿no es cierto? Sí, Sí, todas, profe. todas. O sea, pero tienen que rendir materias que le quedaron del CFG. No, ya tenemos parciales de las materias del segundo cuatrimestre. Claro, claro. Va. Y sí. Hagan las funciones que les faltaron. Repasen un poquito esto de los casos de factoreo que están en el campus. Es un poquito lo que estuvimos hablando recién. Nada más que, bueno, aparecen otros ejemplos que yo no alcancé a dar. Entonces arrancamos la clase que viene ya con este concepto de límite. Bueno, chicos,
Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Sigan bien. Dale, profe. Nos Bueno. vemos, gracias. Después les Profe, nos seguimos la vemos. clase del campus. Bueno, gracias. Chao, hasta luego.